Hola, buenos días, Dios los bendiga, feliz sábado para todos. Hoy sábado 28 de mes, sábado. Dios los bendiga a todos. Estamos en el último sábado del mes de abril. Bendiciones a todos. Escuchamos este canto y nos preparamos para la alabanza que hoy estamos celebrando a Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia en el año 1380. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Escuchamos este canto y nos disponemos al Señor con la gracia de su presencia en el Señor. 29 de abril. 29 de abril. Bendiciones a todos. Perdón, dije 28 hace un rato. 29. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Santa Catalina, bendiciones a todos los que en este día es su santo, lo que todos este día es su cumpleaños. Dios los bendiga abundantemente, que el Señor se siga manifestando en el corazón de cada uno de ustedes y en esa gracia y en esa presencia, seguir siendo testigos de su amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Catalina significa la pura, la inocente. Catalina y Santa Teresa son quizás las dos mujeres más famosas de la Iglesia Católica después de la Santísima Virgen María. En el año 1347 nace en Siena, Italia, una hija menor de un hombre de 25 años. La espaciosa casa de sus padres en la altura de la ciudad ha sido conservada muy cuidadosamente por los sienenses y es visitada cada día por centenares de peregrinos. De su padre heredó la bondad del corazón, la caridad para con los pobres y una bondad inalterable. De la mamá heredó un gran amor por el trabajo y una admirable energía para emprender labores difíciles y vencer dificultades. En 1353, a los 6 años, Catalina tenía la primera experiencia sobrenatural. Era una niña alegre, bulliciosa y vivaracha. Pero viajando con su hermano Esteban, de pronto se quedó como clavada en el suelo y no respondía a los llamados de su hermano. Este largo empujón sacarla de su éxtasis. La niña empezó a llorar y decir: «Oh Esteban, ¿por qué me quisiste? Me quitaste la hermosa visión que estaba contemplando». Se le había aparecido Jesucristo en su rostro de gloria, rodeado de los apóstoles Pedro, Pablo, Juan, y le había pedido que dedicara su vida
entera a amarlo a él y hacerlo conocer y amar a los demás. Desde ese día Catalina es una persona totalmente distinta. Parece que ya no vive para lo material, sino solo para lo espiritual. Y aún en sus juegos con las otras niñas, lo que busca siempre es hacer conocer y amar más a Jesucristo. En el año 1459, por consejo de sus padres y antes de la insistencia continua de su hermana, Catalina empieza a arreglarse, a vestirse a la moda, a teñirse el pelo, a llenarse de colorantes. Tiene 12 años, pero de repente su hermana, que estaba recién casada, muere al dar a luz a su primer hijo, y ante el cadáver de esa joven a la cual ella tanto amaba, Catalina promete que no buscará más lo mundano y material, sino solamente lo espiritual y sobrenatural. Es lo que ella llamará su conversión. Se cortó su larga cabellera, dejó de adornarse, se retira frecuentemente a una piececilla solitaria del solar de su casa, a orar, meditar y hacer penitencia. Pero sus padres y hermanas, que deseaban para ella un brillante matrimonio, se dedican a hacerle insoportable esa vida espiritual. La humillan, se dice que este modo de vivir es una locura, la dejan todos los oficios más humillantes de esta inmensa casa y llega a ser una pobre y simple sirvienta cocinera de sus numerosos familiares, y hasta llega a destruir sus piececitos donde ella se retira a orar. Pero Catalina no cede. Al destruir la celda o piecita donde me retiraba a orar, me di cuenta que tenía que construir una celda interior, o sea, acostumbrarme a recogerme a orar en lo más profundo de mi alma en cualquier lugar, aunque tuviera que vivir entre gente charlatana y dedicada a montones de oficios materiales y vacíos. En el año 1363, la comunidad religiosa tienen asociaciones de seglares que se proponen vivir la enseñanza de santos fundadores de la comunidad, pero viviendo en su familia y dedicándose a labores materiales. Esto es lo que se llama tercera orden. Así hay terciarios franciscanos, terciarios dominicos, etc. En Siena había una asociación de mujeres piadosas que se llamaba terciarias dominicas, y la gente le llama las del manto, porque llevaban un manto negro sobre una túnica blanca, a imitación del modo como vestían los padres dominicos fundados por Santo Domingo de Guzmán. Aquella asociación era muy seria, tenía un director espiritual, una superiora, un reglamento dirigido, y se dedicaban a obras de caridad, especialmente en favor de los enfermos y de los pobres. Y en esta asociación de laicos fue admitida Catalina cuando ya había cumplido sus 15 años. En adelante vestirá siempre de blanco y llevará un manto oscuro y un velo sobre la cabeza, pero seguirá trabajando en su casa y entre la gente más necesitada de la ciudad. Sus primeros 4 años de terciaria dominica son de intenso sufrimiento, persecuciones de los familiares, burlas, calumnias e incomprensiones de la gente. Sus instintos de maternidad renacen con toda la furia de la naturaleza juvenil. Una angustia continua por la conversión, por los pecadores, la hace sufrir inmensamente. Muchos sacerdotes dudan de ella. Los sabios doctores dicen que es una pobre ignorante y que se las quiere dar de siempre de mística y de santa. Los corrillos de los lavaderos en las esquinas de las reuniones elegantes hablaban muy mal de ella. Tentaciones terribles la asaltaban. A veces pierde el gusto por la oración y la meditación. Es lo que los santos llaman la noche oscura del alma, un martirio íntimo que la hace preparar para recibir grandes mensajes de Dios. La madre no la comprende, los hermanos la humillan, pero el papá se da cuenta de que su hija necesita libertad espiritual
para dedicarse a sus oraciones, meditaciones y buenas obras, y le concede permiso para seguir las inspiraciones que el cielo le ha mandado y participar la vida espiritual a la cual se siente llamada. Se construye de nuevo su antiguo piececita en un rincón del solar de su casa, y allí se dedica a orar y a meditar y a mortificarse. Le suceden con frecuentes visiones celestiales. Un día, al empezar la cuaresma del año 1366, se le aparece nuestro Señor Jesucristo acompañado de la Santísima Madre, la Virgen María, y le acepta la consagración total de ella. Ha hecho su vida en honor del Redentor y le coloca un anillo esponsal en un dedo de la mano, prometiéndole que su amistad será eterna y totalmente fiel. Después de ese día hasta la muerte, Catalina sentirá siempre en un dedo un anillo, sentirá siempre un dedo que nadie lo ve, pero que ella siente perfectamente. Jesucristo se lo ha dado, y se dedica a atender a los pobres, a tratar de convertir a los pecadores y a dar buenos consejos a los que lo necesitan. Ella apenas va a cumplir sus 20 años y desde ese día se dedica a buscar enfermos para atender, pobre para ayudar, pecadora para convertir y gente para aconsejar. Jesús le hizo una promesa admirable: cuida de mí y de mis intereses, yo cuidaré de ti y de los tuyos. Eso se cumplió admirablemente. Uno de los tormentos que más hicieron sufrir a esta santa fueron las tentaciones contra la pureza. El demonio le presentaba las escenas más infames y ella sentía un horror inmenso. Un día le dijo nuestro Señor Jesucristo: oh Cristo, ¿a dónde te fuiste cuando me asaltaban esos pensamientos tan terriblemente impuros? Jesús le respondió: yo no me fui lejos, yo estaba dentro de tu corazón, presenciaba tus combates. Pero Señor, ¿cómo te podías estar allí ante la presencia de tentaciones tan horrendas? Y Cristo le respondió: ¿qué sentías ante estas imaginaciones? ¿Gustos o asco? El acto más repugnante que imaginarse puedas. Y ese es el asco que te daba yo. Le decía Jesús: ahora ya me has demostrado que si me amas de verdad, a rechazar tales tentaciones. Dios empezó a conceder a Catalina luces y sabiduría del todo especiales, y por la calle pendientes que llevaba a la casa, la humilde santa empieza a desfilar señoritas ricas, sacerdotes, obispos, senadores, estudiantes, doctores, obreros y muchas personas más que alegres van a consultar. ¿A quién? A una pobre muchacha que de poco más de 20 años, analfabeta, que en su casa ha tenido que dedicarse a cocinar, lavar, coser y hacer mandados, y que no ha ido a la escuela ni lo ha leído libros. Algunos porque no sabían leer. Por eso es que Dios le ha concedido a Catalina el don del consejo. ¿Qué consiste el saber dar soluciones oportunas para los problemas de la vida? Es un regalo del Espíritu Santo. Y va creciendo inconteniblemente el número de sus amistades, el número de los que la aceptan como madre espiritual. Ahora la gente la llama sencillamente mamá, y ella es todavía una humilde muchacha de barrio popular, pero ha hecho el enorme sacrificio de renunciar hacia la fortísima inclinación que tenía hacia la maternidad corporal, y Dios en cambio le ha concedido una fortísima maternidad espiritual. Es que Cristo sigue cumpliendo aquellas promesas suyas: quien renuncia a algo importante por amor a mí, recibirá 100 veces más. Catalina pasa días y semanas sin comer nada, solamente se alimenta de la Santa Eucaristía, que recibe por la mañana, y la Santa Misa. Un director espiritual le ordena que tiene que comer algo. Una vez, por orden suya, come unas habas y todo el día la pasa vomitando hasta que no vomita la última haba. No podía volver a tener salud.
Vivía únicamente con la Sagrada Comunión. Los padres dominicos la invitan a sus reuniones de capítulos generales y allí examina su vida y sus enseñanzas. Y al darse cuenta de que se trata de un caso extraordinariamente de vida espiritual, le concede el permiso para seguir enseñando y aconsejando y le nombran como director espiritual en verdadero santa. El beato Raimundo de Capua, que será después superior general de esta comunidad y escribirá más tarde todos los datos de que sabemos hoy de esta gran santa. Para ella fue un verdadero regalo de Dios haberse encontrado con este director espiritual tan santo y tan sabio y comprensivo. Pero en el mundo de Capua, aún muchos años mayor que ella, y con altos estudios, le considera siempre una verdadera mamá espiritual. Para ellos dos se cumplieron lo que dice la Santa Biblia: hallar una buena amistad es mejor que encontrarse un tesoro. Después de la comunión casi siempre quedaba en éxtasis. Mucha gente la vieron elevarse del suelo mientras hacía oración. El padre Raimundo decía que toda su ciencia teológica la había recibido directamente de Dios. Muchos enfermos recibieron la curación y al rezar Catalina por ellos. Fue necesario conseguir 3 sacerdotes para confesar a los pecadores que iban a consultar a la santa, porque se convertían de manera admirable y deseaban hacer confesión de toda su vida. A los pueblos a donde ella llegaba a hablarles a la gente había que llegar muchos confesores porque todo el mundo quería confesarse. A un joven le sentenciaron a muerte por haber hablado un poco fuerte contra los jefes de policía de la ciudad. Aquel hombre no aceptaba esa condena que le parecía injusta y no quería confesarse. Enviaron entonces a Catalina a hablarle. Oigamos con esta narración ella este caso. ¿Cómo narra ella este caso? He ido a visitar al condenado a muerte y experimentó tal cambio y tal contrición que se confesó y comulgó fervorosamente. Me hizo prometerle que yo estaría cerca de él cuando le llevaran a la ejecución. Me decía: por favor, no me abandones, porque tengo miedo de que me falte el valor suficiente en la última hora. Yo le decía: no tengas temor, que en la eternidad se va a encontrar con el amabilísimo Jesús, que es todo bondad y misericordia. Él se llenó de entusiasmo y me preguntaba: ¿cómo es posible que sienta ahora tanta alegría? Y decía a Dios: yo le esperaré en el sitio del ajusticiamiento y rezando mucho por él a la Virgen María. Al meme se sonrió y pidió que le hiciera la señal de la cruz en la frente. Así lo hice. Al doblar la cabeza para que le cortaran, había repetido: Jesús, Jesús. Yo le oí decir nuestro Señor: esta alma se salvó no por los merecimientos de él, sino por la gran misericordia de Dios al acercarle una persona de tal índole de gracia. En el año 1371 empieza la acción política de Santa Catalina. El sumo pontífice vivía fuera de Roma, en Aviñón, y estos traían muchos males a la Iglesia Católica. Catalina empieza una cruzada o movimiento nacional para obtener que el Papa volviera a la ciudad eterna. En el año 1374 el Papa empieza a escribir a Catalina, le ruega que rece mucho por él y por la Iglesia Católica. La santa le escribe y rogándole que vuelva a Roma. En el año 1375 se le graban las heridas de Cristo. Estando rezando en este crucifijo, va saliendo un rayo de luz de las 5 heridas de Jesús y se le forman en ella las heridas en las manos, en los pies y en el costado. La gente no se las ve, pero ella sí las siente en vivo. En el año 1376, el Papa, por influencia de Catalina, vuelve a Roma. Esto alegra muchísimo a la cristiandad. El sumo pontífice Gregorio VI le pide que vaya allá también a Roma a colaborar con la tarea de enfogorizar a la gente, obteniendo que haya paz. En el año 1377, a los 30 años, aprende a leer. Hasta ese entonces toda la ciencia que había aprendido oyendo de Dios, escuchando sermones y clases de catecismo,
Mi maestro ha sido el Espíritu Santo, decía. En el año 1378 redacta su famoso libro Los Diálogos. Va dictando a dos secretarios todo lo que Dios le había iluminado para que debe de decir. Este libro, Los Diálogos, se volvió muy famoso y ha hecho enorme bien por más de 6 siglos. San Antonio María Claret decía que de él, cuando leía el libro de la Santa Catalina, tenía que tener en la mano un pañuelo porque no hacía sino llorar de emoción. En el año 1379 habla ante todos los cardenales reunidos. Le dice que los mejores remedios para los males de la Iglesia Católica es que cada uno se refuerce por ser santo y no baje la guardia de la oración. Recorre varias ciudades poniendo la paz entre los bandos que se combatían. La gente lo considera una gran santa. Llega la peste, el tifo negro y mueren miles y miles de personas. Ella va de enfermo en enfermo atendiendo día y noche y a varios le consigue la curación. Ella misma cava las tumbas para los más necesitados y abandonados. Dicta 400 cartas dadas consejos y tratando de convertirla y obtener la paz donde había divisiones y peleas. Sus cartas son notables por la belleza de sus estilos. Se creó una gran pecadora y llora mucho su arrepentimiento. Repite miles de veces ella la frase del Salmo: oh Señor, crea en mí un corazón puro, no lejos de mí tu Santo Espíritu. Finalmente en Roma, por petición de sumo pontífice, va a vivir a Roma. Pasa horas y horas rezando en San Pedro. Mi más grande deseo es que la Iglesia Católica se vuelva santa. Repetía: oh Cristo, yo deseo amarte cada vez más y sufrir todo por ti. Se preguntaba por qué ha muerto. Ofreció su vida por la Iglesia. En el año 1380, el 29 de abril, muere en Roma a la edad de 33 años. El Papa Pío XII la declara santa y el Papa el Papa Pablo IV lo declara doctora de la Iglesia. Hoy, Santa Catalina de Siena bendice e intercede por nosotros. Bendiciones a todos, a todas. Vamos al Evangelio de mañana, que es domingo, y que el Señor nos dé la fuerza para poder vivir como Santa Catalina de Siena esa gracia de bendición. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A este le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y les conduce fuera. Cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas le siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no le seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará. Podrán entrar y salir y encontrarán pastos. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy en el Señor nos habla de ese camino del redil. No nos olvidemos que el lenguaje es pastoril. Ellos están en un conjunto, una comunidad de pastores.
y Jesús les habla de acuerdo a su lenguaje, a su conocimiento. Eso es muy importante, que tengamos esa naturaleza de mirarnos con esos mismos conceptos, que pudiéramos llegar hasta el fondo del corazón. Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas, es el que conoce las ovejas. Las ovejas escuchan su voz y la siguen. Es muy importante, la obedecen y la siguen. Entonces, cuando ha sacado las ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero un extranjero no lo seguirá, sino que oirá de él, porque no conoce la voz de los extraños. Entonces, aquí nos está hablando el Señor que una cosa es aquel que entra por la puerta, y el que entra por la puerta les manifiesta esa libertad de mostrar que es el que está haciendo las obras del bien. Aquel que salta, se mete por la ventana, aquel que está entrando por otro rumbo, se salta las trancas, pues ese ladrón es el que dispersa, es el que está constantemente haciendo muy fuera ese enfoque de encuentro de bendición. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que le quería decir. Por eso añadió: yo les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Ahora, una cosa es claramente que el pastor entra por la puerta, y otra cosa es que está mencionando: yo soy la puerta de las ovejas, que nosotros debemos de entrar a través de él, entrar y no quedarnos al pie de la puerta. Nadie sirve si te quedas parado al pie de la puerta, porque una puerta es para entrar o para salir. Mucha gente, cuando viene a la casa de Dios, se queda parada en la puerta, y detrás se va quedando la gente detrás de esa persona. La que se quedó al pie de la puerta es entrar o para salir. Jesús dice: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones, son bandidos, pero mis ovejas no las han escuchado. Yo soy la puerta, quien entra por mí se salvará, y podrá entrar y salir, y encontrará pastos cuando quiera. Entonces, hoy Jesús nos está invitando a mirar que la puerta, siendo su presencia santa y gloriosa, es el camino de nuestra bendición. Esa puerta que tú y yo debemos de saber cruzar, no quedarnos estacionados. Cruzar significa entrar y mirar un nuevo panorama en mi confesión, cruzar y mirar una nueva gracia en mi Eucaristía, cruzar y mirar que hoy es un nuevo día de su presencia santificante y gloriosa. Cruzar y atreverme a saludar a Alejandro, Andy, atreverme a saludar, y cruzar Maciel, para poder saludarte y poder encontrarme, Marilara, y poder encontrarme y cruzar y mirar que ahí puedo yo alimentarme de tus palabras, de tus conceptos, de tu cercanía, de tu amistad, de tu cariño, y poder nosotros tener ese alimento constante en esa puerta que vamos a encontrar. De tal manera que el Señor nos está invitando a mirar que tenemos que tener una socialización de una manera constante y permanente. Que el Señor te colme de gracia y bendición. Feliz sábado para todos. Nos vemos en un momento de la tarde para tener esa bendición de hoy día de Santa Catalina de Siena, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Comparte la página y ayúdanos al proceso de evangelización. Dios los bendiga.